Otra de ellas, lo que les comentaba, vean ustedes las membranas que se adhieren a las asas intestinales, esas zonas que se ven ustedes ahí como verdosas, no sé si ustedes en su pantalla lo vean diferente, pero se cubren, les digo, con tejido fibroconectivo muy poco laxo, que compromete la viabilidad de las asas intestinales y empeora el estado de las mismas. Aquí lo que ustedes van a ver es de que en mayor medida lo que se ve comprometido, mis médicos, son las asas intestinales y la pared abdominal. Como pueden ver, el cordón está a un lado, pero la protrusión es lateral. Aquí ustedes van a ver la diferencia entre un caso y otro. Ustedes pueden ver cómo se encuentran un poco más estable el bebé del lado izquierdo, pero recordemos que aquí la morbilidad y la mortalidad en ambos pacientes se aproxima en ambos casos a un 30-35% se reporta de mortalidad. En el caso de la gastroesquisis, por procesos sépticos, inflamatorios y desbalances hidroelectrolíticos que el bebé no puede compensar, y en el caso de los bebés con ónfalocele, aparte de las alteraciones propiamente dichas del déficit que tiene abdominal, la subsecuente complicación por otros eventos aunados a las alteraciones cromosómicas que este tipo de pacientitos presentan. De hecho, la mayoría puede representar también con datos de retraso mental, ¿sí? Pueden cursar, como les comentaba, con trisonomía 21, que recuerden que ellos tienen también muchas alteraciones a nivel miocárdico que alteran y tienen un mal pronóstico para su futuro y para su vida. En fin. ¿Cómo lo van ustedes a diagnosticar, mis médicos? Pues todos ustedes tienen a la mano un ultrasonido, y actualmente ya las son 3D, ¿verdad? Alta definición, que hasta el bebito los saluda cuando ustedes le hacen el ultrasonido, prácticamente les hace ahí señas obscenas cuando lo están molestando. Ahí ustedes van a observar que está muy bien delimitado y se observa con mucha claridad el defecto, un defecto bien circunscrito que abarca toda la pared abdominal, y aún así se alcanzan a observar asas intestinales como contenido del defecto y la protrusión por la cavidad. Aquí mismo tenemos las estructuras que pueden observarse y las asas intestinales fuera de cavidad abdominal. Para poder realizar una estabilización y poder dar un manejo adecuado, se recomienda, en general, un diagnóstico prenatal oportuno, ¿sí? Recordemos que la gran mayoría de los pacientitas que ustedes van a observar en su consulta como médicos generales van a ser embarazadas, pacientes con diarreas agudas, pacientes con infecciones de vías respiratorias. Va a ser casi el 60% de todas sus consultas van a ocupar por este tipo de pacientes. Ustedes van a ser los que en mayor medida lleven controles prenatales, ¿sí? Porque la mayoría de la gente, salvo en las ciudades, acude al médico general para su control. Entonces dependerá de ustedes realizar la terapéutica adecuada. ¿Qué es lo que nosotros en ambos casos necesitamos? Si ustedes van a observar, hay terapéuticas como son las técnicas de aproximación de Schuster, en fin, técnicas de cierre con bolsa, vaya. Pero lo que nosotros en medida son 4 pasos importantes que van ustedes a tomar en cuenta como doctores. Evitar en gran medida la pérdida de calor. Recordemos que una cavidad abierta, y eso es una de las preguntas de consejo, o más bien dicho, de exámenes profesionales, de especialidad de cirugía, es qué cantidad de calor se pierde por hora, por kilo, en un abdomen abierto, y asimismo cuánta cantidad de líquido se pierde por hora, por kilo, en abdomen abierto. Recordemos que estos pacientitos entonces no van a poder controlar su temperatura. Recordemos que la hipotermia en los pacientes pediátricos es grave,
la vasoconstricción, sus mecanismos de compensación aún están muy pobres, entonces cambios hídricos, cambios de temperatura y en fin, pequeñas modificaciones en su microambiente todavía son demasiado lábiles los bebitos, entonces necesitamos también evitar en manera posible la contaminación, evitar los procesos sépticos. En el caso de los ónfaloceles, evitar en medida de lo posible, porque hay veces que no se puede, la ruptura del saco y con mayor medida proteger con lo más que se pueda las asas intestinales, evitar en medida de lo posible las resecciones y las anastomosis, ya que eso conlleva que en algunos casos los pacientes cursen con síndromes de mala absorción o síndrome de intestino corto, el cual lo va a llevar a una desnutrición progresiva y el pronóstico de vida de estos pacientitos es malo en los primeros años de vida. Como les comentaba, aquí en el pacientes con gastrosquisis, la hipovolemia, por lo que les acabo de comentar, el volumen de líquido que pierden, pérdidas insensibles que estos pacientitos tienen, pongan que es como si el bebito estuviera quemado prácticamente en un 80% de su superficie corporal. Entonces la pérdida hídrica de estos pacientitos es brutal. Entonces el aporte de soluciones es muy importante, mantener un adecuado volumen de uresis para poder nosotros mantener ese bebé bien hidratado y llevar un control estricto de los líquidos que nosotros le vamos a poner. Recuerden que la cavidad abdominal, recuerdan que cuando vimos la concentración normal debe tener una concentración baja de proteínas, pero en estos casos es como los bebitos, como les comentaba, como si estuviesen quemados. Su pérdida proteica es extremadamente alta, su tasa catabólica es también extremadamente alta. ¿Qué vamos a hacer nosotros? En medida de lo posible, cerrar la cavidad abdominal y restituir las posiciones de los órganos en la cavidad. Nada más que muchas veces, como les comentaba y como ustedes han observado en las imágenes, el estado del contenido abdominal es tan edematizado y tiene tanto edema, ¿sí?, y inflamación y gas dentro, que constituye un problema el poder cerrar la cavidad sin que se incremente la presión intraabdominal. ¿Por qué es importante? Porque una vez que nosotros cerramos con una presión intraabdominal alta, podemos comprometer el aporte sanguíneo a órganos vitales como son hígado, vaso, riñones, ¿sí?, y disminuir el aporte o la precarga con disminución, con incremento de las presiones y disminución de los volúmenes sanguíneos de tipo venoso al miocardio, la precarga con la consiguiente disminución del gasto cardíaco y una hipoperfusión tisular generalizada. Entonces hay que cuidar de manera de lo posible, y por eso, si nuestra paciente, nuestro bebito nos lo permite, un cierre primario, pero lo que más frecuentemente se realiza es un cierre en etapas. Si el bebé lo permite, las condiciones y el manejo que le hemos dado han desinflamado y tenemos una capacidad para poder, una laxitud de un tejido abdominal, digamos, suficiente, podemos realizar un cierre y hacer manejo también con un material protésico que nos permita el cierre paulatino y el aproximamiento de las asas intestinales. Ahí, como pueden ver, una de las técnicas que tenemos son los sacos o técnicas de Schuster, en la cual nosotros podemos manejar las asas, contenerlas y mantenerlas con una solución tibia que permita un adecuado control térmico y una lubricación, lo que permite una mejor evolución. Ustedes pueden ver cómo se observa que las asas intestinales tienen una coloración muchísimo mejor, más rosaditas, e incluso hasta pueden llegar a tener una motilidad si se colocan las soluciones y los oligoelementos precisos dentro de este tipo de manejos. Como pueden ver, ahí ya tenemos el cierre con el aporte de una malla o de una pequeña bolsa de Bogotá que nos permita una contención sin incrementar demasiado la presión intraabdominal, y un cierre paulatino de la cavidad hasta lograr un cierre prácticamente normal. Recordemos que estos pacientitos van a tener una laxitud en su abdomen
porque la formación de los músculos es deficiente o prácticamente nula. Hay una atresia por completa de este tipo de musculatura. ¿Hasta aquí alguna pregunta, mis médicos? Doctor. Está muy fácil. Es muy fácil y les comento, mis médicos. Aquí lo importante para ustedes es hacer el diagnóstico oportuno y en caso de que a ustedes les llegue a tocar que no hay nadie alrededor, ustedes atienden el parto y como nunca hubo un control prenatal, llegan a tener un pacientito así, mis médicos, ¿qué medidas van a tener? En medida de lo posible, canalizarlos, si es posible. Ustedes, a manera general, traten de envolver las asas intestinales y colocarle soluciones tibias, generalmente de tipo fisiológico, y canalizarlo a lo más rápido que puedan a un tercer nivel, ¿sí? Referirlo oportunamente, pero bien hidratado su pacientito, con control térmico de las asas, lubríquenlas, ¿sí? Colóquenles líquido, hidrátenlos, inicien una terapia antibiótica empírica, ¿sí? Aunque digan, pero doctor, no está indicado porque ustedes están en una zona fuera, y entonces el riesgo de contaminación y de sepsis se incrementa hasta que llegue a una unidad de atención definitiva. Entonces, mucho cuidado. Otro de los temas que les comenté que íbamos a ver, mis médicos, pues es el de las hernias diafragmáticas. Son importantes que las tengan en consideración porque, aunque no es frecuente la asociación de ambos defectos, se han llegado a reportar casos en los cuales Dios dice, tú me caes mal y no te quiero, y tienen déficit o alteraciones en la formación de la pared abdominal y una alteración en la formación de la cúpula diafragmática con un proceso herniario a través del diafragma, ¿sí? Es extremadamente raro, pero se puede llegar a dar. Y aparte es importante que ustedes tengan en consideración ambos defectos y que sepan que también hay este tipo de alteraciones en nuestro medio. A manera de historia general, vamos a ver estas instrucciones esas. Ambrosio Paré nos da la descripción de casos de tipo traumático, obviamente. No fue hasta 1754 con Macaulay nos relata en un recién nacido los casos, y ya en épocas más actuales, pues es cuando ya nosotros tenemos la descripción por Morgani de las hernias paraesternales o retroesternales, ¿verdad? Que son las que se describen con él. Bueno, mis médicos, vamos viendo. Bueno, médicos, bueno, ahorita, ¿sí ven la presentación? Ya no. Ya no, ahorita ya está. Ahí está. Ya no se ve, dos. No sé si se veía, pero ya no. Ya bailó. Ahorita. ¿Ya se ve otra vez? Ya se ve. Ok, mis médicos, perdonen. Es que ya está muy viejita mi compu. Ya no da una. Y como la ocupo para las endoscos, mis médicos ya está saturadísima. Bueno, fíjense, como les comentaba, mis médicos, tiene una prevalencia baja, a Dios gracias. Aunque es una de las causas también importantes de óbitos en los centros, pues, ¿verdad? O de muertes prenatales. Los hombres nos vemos afectados con mayor frecuencia. Eso quiere decir que, pues, Dios nos da ahí la razón de que a lo mejor Dios es una mujer, ¿verdad? La ocurrencia o los factores relacionados con este tipo de patología, mis médicos, generalmente son de tipo multifactorial. No se ha descrito aún una asociación directa con alguna alteración cromosómica, como les comentaba, no es como el tipo de Lonfalocele, que sí se ha visto la vinculación con otro tipo de padecimientos, pero sí se ha encontrado
que son determinantes como son la falta de proteínas o una disfunción en la ubicación e inserción de los músculos a nivel diafragmático, lo que promueve la aparición de los defectos herniarios. Recordemos que tiene un origen de tipo mesodérmico. A la tercera o cuarta semana se produce su formación e inserción de la vida intrauterina. Tiene 4 componentes importantes, que son los septums, los transversos, el mesenterio y la etapa dorsal del esófago. Hay diferentes troncos, hoyos, forámenes, como les van a llamar a ustedes, o no, realmente se les denomina, y generalmente tiene una forma de tipo cupular. Es una convexidad hacia la región torácica y nos separa el abdomen del tórax. Los defectos que ustedes van a encontrar con mayor medida se ven en el lado izquierdo, mis médicos. Van a decir, ¿por qué? Pues porque del lado derecho tenemos un órgano demasiado grande y con muchas fijaciones, como son el ligamento triangular, el coronal, ¿sí? Repliegues peritoneales que fijan de manera extensa lo que viene siendo el hígado. Entonces es muchísimo más difícil que aunque no imposible, que se desplace hacia la cavidad torácica. Y por consiguiente, los defectos que ustedes van a encontrar, de hecho, la hernia de Borschelek, que es posterolateral izquierda, sí, mis médicos, que ustedes las van a encontrar ahí justamente en el triángulo de Borschelek, que es posterolateral a los cuerpos vertebrales del lado izquierdo. ¿Sí? Es un triángulo que se encuentra ahí y que no quiere decir que sea por lo mismo, sino simplemente por las estructuras que afectan y el desplazamiento. Lo que más van a encontrar ustedes van a ser asas de intestino delgado. Y recordemos que el diafragma está multifenestrado porque tiene muchas estructuras que discurren a través de él. Vasos importantes, ¿verdad? Como son la aorta, la vena cava, el esófago, ¿sí? Que está dividido entre lo que es la crura diafragmática por el pilar izquierdo y el pilar derecho, que como ustedes pueden ver, tiene una inserción vertebral muy importante. También tenemos el paso de estructuras nerviosas y obviamente la inervación que está dada por el nervio frénico que proviene de los arcos vertebrales. Como les comentaba, ahí donde nosotros vemos, ¿verdad?, parte de lo que son el triángulo en la región posterolateral izquierda. No, asimismo, tenemos también otro defecto. Obviamente no es un defecto, sino es simplemente una estructura, que son los triángulos de Leray, que se encuentran en la porción retroesternales, ¿sí? En sus sitios de inserción, por donde discurren vasos importantes que dan alimentación a todo lo que viene siendo la porción diafragmática y parte de los rectos. Entonces, no quiere decir que por aquí se hernien, ¿no? Sino que simplemente por estos sitios también es donde se presentan o discurren también las hernias de Morgani. La estructura, la apariencia que tiene es una estructura fibroconectiva muscular, ¿sí? O fibromuscular, lo que le da una laxitud y una fortaleza muy importante al diafragma, ¿sí? Que es de los músculos, casi como el corazón, que nunca deja de trabajar. En el momento en que nosotros estamos ventilando, porque la respiración se lleva a cabo a nivel celular, nosotros tenemos entonces ahí una situación de una porción fibroconectiva, fibromuscular. Ahora bien, ¿qué nos sirve? Pues que tenemos la pleura parietal en su porción superior, ¿verdad? Adelante nosotros en la porción del mediastino, nosotros vamos a encontrar pues parte de lo que es el miocardio, el pericardio previamente. En la porción del mediastino posterior van a encontrar la aorta, el esófago, los conductos torácicos, los nervios esplácnicos,
y troncos nerviosos y la vena ácigos, mis médicos. En la bóveda derecha se moldea directamente con el lado o con el lóbulo hepático derecho, y del lado izquierdo vamos a nosotros a tener aquí la importancia, y las estructuras que ustedes van a ver, pues son las que se van a herniar con mayor frecuencia: el vaso, el estómago y asas intestino delgado. El tronco celíaco se ve relacionado también con parte de las inserciones posteriores de lo que viene siendo la cúpula diafragmática. Muy bien, mis médicos. Pues bueno, ¿qué no lo va a inervar? Arterias pericardiofrénicas. Va a discurrir ramas que van a enlazarse directamente con el sistema de la cama inferior. Y como les comentaba, el origen del nervio frénico a nivel de los nervios cervicales, la raíz principal es en el cuarto, ¿verdad? De ahí, por delante del músculo escaleno y detrás de la vena subclavia, penetran al tórax y se dirigen de una manera medial hacia el mediastino, y posteriormente discurren a lo largo de este para llegar hasta el diafragma. Bueno, entonces vamos a lo importante. Anatomía macroscópica. Ustedes van a observar, como les comentaba, que la mayor parte de estos defectos de tipo herniario se van a presentar del lado izquierdo. Ya se los había yo comentado, en muy bajo número del lado derecho. Pueden ser bilaterales, claro, en algunos casos sí llega a ser tan grande, y estos se llaman agenesias diafragmáticas, y esta es la mayor parte de los bebitos que ocurren, pues se ovitan antes de nacer. El 90% de lo que van a encontrar son asas de intestino delgado, en mayor medida o en la mitad de los casos estómago, colon y vaso, y una herniación parcial del lóbulo hepático derecho. Va a haber desviaciones del mediastino, y algo importante, mis médicos, que deben ustedes considerar, es la hipoplasia pulmonar debido a un efecto de masa que ejercen las asas intestinales en la cavidad torácica izquierda. Aquí lo que vamos a ver es que los pulmones del recién nacido con hernias diafragmáticas congénitas presentan disminución de las divisiones bronquiales. Hay una falta de madurez de los alvéolos porque el líquido que se encuentra dentro para favorecer, ¿verdad?, la fuerza de tensión o la tensión superficial que evita el colapso alveolar se ve disminuida o se afecta. También asimismo el factor surfactante disminuye de una manera importante, por lo cual la hipoplasia pulmonar del recién nacido, sí, o perinatal, en pacientes con hernias diafragmáticas congénitas, hace que la vasculatura a nivel pulmonar se vea disminuida, ¿sí? Los capilares y el aumento de grosor de las capas generalmente secundarias o adventicias que rodean a los vasos se ven también alteradas, favoreciendo una disminución importante en la capacidad alveolar total y en la ventilación mecánica que nosotros tenemos. Asimismo, el defecto por sí solo también condiciona la disminución en el proceso mecánico ventilatorio. ¿Cómo ustedes van a establecer? Al igual que los defectos de pared abdominal, una ecografía les va a permitir observar en medida de lo posible la presencia, como ustedes pueden observar, de asas intestinales en cavidad torácica, ¿sí?, con desplazamiento mediastinal y un polihidramnios en el 70% de los casos. Hay que pensar también en ecografías porque la función miocárdica está lesionada o hay una imparidad en su mecánica debido al aumento de presiones intrínsecas por el avance de las asas intestinales. Obviamente una resonancia magnética nos va a hablar de si hay o no, o qué grado de hipoplasia pulmonar vamos a tener, y si hay, qué tantas estructuras se encuentran líquidas. La relación entre la cabeza y el pulmón nos da también datos de hipoplasia pulmonar y una peor sobrevida cuando este índice es menor
a 1, o perdón, mayor a 1. Si ya tenemos un diagnóstico postnatal, ya nació su bebito, aquí recordemos que van a ver ustedes que hay un criterio un poco arbitrario en el que no lo manejan a sí mismo como una urgencia relativa, sino como, perdón, no es una urgencia real, algunos lo consideran así, sino es una urgencia relativa que requiere un manejo oportuno, eso es cierto, pero se puede dar o puede condicionar que tenga la terapéutica y lleve una, que les dé tiempo a ustedes referir en caso necesario, o si es atendido en una unidad de tercer nivel, pues la terapéutica no es, puede esperar hasta mejorar las condiciones hemodinámicas y ventilatorias del bebé que permitan realizar el abordaje quirúrgico. De hecho, de manera inicial se debe de pensar en estos condicionantes para que el bebé responda de mejor manera y no lo sometamos tampoco a un estrés quirúrgico que empeore la condición hemodinámica. Recordemos que todo evento quirúrgico desata, todo estrés, más bien dicho, desata una respuesta inmunológica, una respuesta metabólica al trauma. El simple hecho que te deje la novia o el novio condiciona la respuesta metabólica al trauma. Entonces, ojo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces en estos pacientitos, mis médicos? Aportar una adecuada ventilación, madurar los pulmoncitos en la medida de lo posible, colocar un balón o asegurarnos de que la estadía aérea esté bien ventilada, ¿verdad? Y llevar al parto, si es necesario, en el tiempo transcurrido al completar la gesta normal. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué es la terapéutica que vamos a emplear? Oxigenación y evitar en medida de lo posible ocasionar un barotrauma, porque recordemos que todos los factores que hacen o que evitan que el colapso alveolar se lleve a cabo están disminuidos o alterados, con lo cual la resistencia ventilatoria de los pulmoncitos y de los bronquios y bronquiolos de este bebé están muy alteradas. Necesitamos disminuir las presiones a nivel abdominal, a nivel torácico, al disminuir la cantidad de gas y líquido presente dentro de los órganos que estén herniados. La cateterización de la arteria umbilical es importante, asimismo de la vena. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientitos que vamos a ver van a requerir de ventilación mecánica y de algo que se llama ECMO, que es oxigenación extracorpórea por membrana. ¿De acuerdo? Esa es la definición de ECMO. Hay arterial, hay venoso, hay arteriovenoso, hay venoso únicamente, en fin. Con lo cual llevamos una máquina, digamos que es como en los adultos, una máquina de circulación extracorpórea en la cual hacemos un shunt, una desviación, digamos, y vamos oxigenando la sangre y la vamos retornando a nuestro cuerpo para que se mantenga útil durante cirugía de corazón abierto. Asimismo, en nuestros bebitos es para mantenerlos con una adecuada perfusión tisular y una adecuada oxigenación en general que los mantenga bien. Aquí estamos, podemos ver en esta diapositiva que requiere de ciertos criterios para dar, para poder ser apto, ¿verdad? Para la aplicación de esta terapia. ¿Cuál es el objetivo de los fármacos que vamos a utilizar? Generalmente a mejorar los eventos hemodinámicos, ¿sí? Generalmente vamos a utilizar elementos vasoactivos como son la dobutamina, la dopamina, analgésicos para disminuir en sí la tensión y el estrés en este tipo de pacientitos, relajantes para disminuir el esfuerzo y la mecánica ventilatoria, que es puede incrementar el gasto proteico, el estado catabólico del bebé y alterarnos el estado en general. Obviamente, si ya nosotros tenemos todos estos parámetros cubiertos, vamos a nosotros a pensar en el cierre del defecto diafragmático. Como ustedes pueden observar en la parte superior, ya se hizo el cierre y la colocación de un material interno para la sutura, ¿sí? En la que podemos observar el paso de las asas intestinales y abajo podemos observar el defecto.
Obviamente hay otro tipo de alteraciones, pero nunca va a haber algo tan importante como son estos. Obviamente va a haber agenesias pulmonares, pero no vamos a tener la evidencia ni la presencia de asas intestinales, con lo cual se descarta, pero sí tenemos también nosotros otros elementos que pueden afectar el desarrollo normal de nuestra mecánica pulmonar. ¿Cuáles son los órganos más vulnerables que se van a ver afectados? El reflujo, ¿sí? Va a haber alteraciones neurológicas. Y en algunos casos, si no hacemos la fijación y el tratamiento adecuado, puede haber reherniación. Para fines prácticos, mis médicos, en general, en ambos, tanto de Borzalé como de Morgani, el tratamiento y el seguimiento es el mismo, nada más que lo que ustedes van a encontrar, pues es lo siguiente. ¿Sí? Son derechas y retroesternales las hernias de Morgani. Disnea, tos y dolor, los síntomas que pueden presentar. Puede haber hasta tomografía y vemos un pedazo que es el colon, que está herniado. Y la de Borzalé, que es un defecto posterolateral en la cápsula izquierda. Todas las vísceras pueden desplazarse a lo largo, que es lo que vimos en las imágenes, en los bebitos. Y las consecuentes complicaciones que pueden presentar. ¿Qué nos van a dar? Insuficiencia respiratoria, alteraciones o ruidos peristálticos disminuidos o presentes a nivel de tórax, disnea, dolor y vómito frecuente. Como pueden ver, va a haber alteraciones en el hemitórax del lado izquierdo, con la que corroboramos la presencia de asas a nivel intestinal o del estómago. Ustedes pueden ver ahí la presencia de riñones u otros órganos desplazados hacia la cavidad torácica. Como se había comentado, y aquí lo que nosotros le damos para tratar o inhibir el ácido a nivel abdominal. Parte de los abordajes o la técnica de abordaje, el cierre que se realiza y en medida de lo posible, cuando es opcional y tenemos a la mano el tratamiento, tenemos los materiales requeridos, la colocación de una endoprótesis es ideal, que nos permite libre de tensión y mantener también una laxitud y una disminución en los eventos adversos que son las constricciones y el esfuerzo respiratorio. Aunque los músculos van dando de sí, pero es muchísimo más factible un cierre libre de tensión. ¿Preguntas, mis médicos? ¿Alguna pregunta, duda? Perfecto, mis médicos. Está muy fácil, muy sencillito. Son defectos que ustedes ya lo han de haber visto en otras materias, como son pediatría, de hecho. Pero un repasito nunca está de más. De todas maneras, yo les hago llegar en la tardecita, tarde-noche, porque ahora sí tengo un poquito de consulta a mis médicos, la información necesaria, y ya ustedes me dicen si requieren algún otro artículo. Les voy a hacer llegar artículos y unos casos de revisión del Hospital General de México para que lo tengan en consideración. ¿De acuerdo? Sí. Entonces con eso yo creo que acabamos lo que son defectos de pared, y si es medida de lo posible, empezaremos mañana. Yo creo que empezamos un poquito más tarde. Yo les aviso, les mando un mensaje para empezar un poquito más tarde, porque tengo una endoscopía temprano fuera de aquí de Puebla, pero voy a tratar de llegar lo más rápido posible para seguir con las clases y no perder ya más tiempo, mis médicos. Ok, doctor. Muchas gracias. Ok, doctor. Gracias. Buenas tardes. Doctor, ¿cree que puede compartirnos sus diapositivas? Claro, hijo, siempre se las mando, no se apuren. Ok, muchas gracias. Gracias, doctor. Buen día.